esto, digo, deja de ser un simple monólogo para convertirse en un biólogo. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, amigos. Le damos la bienvenida a este programa, el podcast Biólogo, conducido por su servidor Sender Escobar y Miguel Alejandro Hayes. De antemano le pido disculpas porque no me encuentro en casa. Hice un viaje al exterior de mi vecindario y estoy en casa de unos familiares, por lo cual el set no me acompaña en el sentido de la luz ni la calidad de imagen requerida, que de por sí no es muy buena de la que yo quisiera ofrecerles, pero bueno, lo importante es que estamos aquí para debatir y comentar, y sobre todo quisiera desearles a todos ustedes muy feliz año nuevo, un feliz 2025, que todas sus metas se cumplan, y sobre todo agradecerles a todas aquellas personas que se han suscrito a la fidelidad y la confianza, ya que este canal supera ya los 600 suscriptores, lo cual me enorgullece mucho. Pues este trabajo de conjunto que hago con mi amigo de los años y las circunstancias, Miguel Alejandro Hayes, supone algo muy importante, no solamente para nosotros, sino para todos ustedes que nos dedican tiempo para informarse, comentar y debatir. Miguel, te cedo la palabra. Pues sí, primero, feliz año nuevo igual para ti, Sender, para todos los amigos que nos están viendo o escuchando. Y bueno, igual que tú, agradecer el acompañamiento con quejas y sugerencias que hemos recibido y decir igual que estoy muy, muy contento. Y bueno, lamentablemente tuve que repetir casi lo mismo que dijiste tú, pero es que es lo que siento y por suerte es compartido. Pero también me gustaría decir que este año tenemos pensado ampliar es decir, el canal, el nivel de audiencia, a ver si progresamos también en la calidad de la imagen, que son problemas que tenemos pendientes. Es decir, que nos disculpen, hemos ido definiendo este espacio sobre la marcha, más allá de que tenemos una idea de qué buscamos, las cuestiones de forma sí se han ido puliendo por el camino. Ya entrando en materia, Miguel, entonces vamos a hablar de un tema que ha dado mucho, valga la redundancia, de qué hablar, desde lo mediático, lo emocional, lo político, social, incluso lo sociológico. Y me refiero al concierto más que publicitado del artista de género urbano Bebechito O'Neal, lo que hemos sido testigos, sobre todo en los medios, de las opiniones divididas en favor, en contra, los cuestionamientos en las redes sociales. Lo que sí es meritorio es la asistencia, o sea, fue sold out, entradas vendidas completas en el Pittsburgh Stadium allá en Miami, con una asistencia masiva de cubanos residentes en los Estados Unidos, lo cual da a entender el poder de convocatoria que tiene el conocido género reparto, que yo disfruto a veces incluso, o sea, yo no margino géneros musicales por sus estratos, temáticas o ritmos, porque yo soy un defensor del urbano, yo soy consumidor de música de reggaetón. Lo reconozco. Un amigo decía que hay placeres culpables, y bueno, yo soy hijo de mi tiempo y yo soy un hijo de la generación que evolucionó y creció escuchando reggaetón, y bueno, en las diferentes divergencias que ha tenido este polémico género, uno de ellos, podríamos decir que auténtico, se puede llamar así, un auténtico género cubano como es el reparto, ha tenido varios exponentes, y un día de hoy quien ha sido más mediático por los temas que ha pegado en el universo del género urbano Made in Cuba, uno de ellos es O'Neal Bebechito. Y este publicitado y cuestionado concierto que tuvo lugar la semana pasada, ya hemos visto cómo ha dado mucho de qué hablar por los diferentes cuestionamientos, y a partir de ello te cedo la palabra para que me des tu opinión y después yo te daré la mía. Pues sí, Sender, ha sido un tema tremendo y me gustaría primero aclarar que el tema en sí mismo no es un tema, digamos, pedestre, no es un tema menor. Digo esto porque a veces en los debates cubanos hay desde la intelectualidad, que a veces no, parte de las personas que consumen este espacio, digamos, tienen proyecciones intelectuales, ¿no? Y primero que eso no es un tema de segunda línea, me parece un tema importante, sobre todo los enfoques a los que nos puede llevar. Y en este caso, a mí me gustaría primero rememorar al insurrecto, ese reggaetonero cubano, porque mi posición respecto a todo esto no es ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Y ahora diciéndolo en serio, lo que quiere decir es que en realidad estamos muy mal acostumbrados a que cuando digo muy mal acostumbrados, me refiero a una comunidad cubana, no es a toda la comunidad, me refiero al debate público, cómo se banaliza en cuestiones de quién está a favor
quién está en contra, quienes apoyan al bebecito, un poco complicado decir el nombre, quienes condenan al bebecito, cuando lo que se trata de esto es entender qué es lo que está ocurriendo, las múltiples lecturas, los múltiples fenómenos, y ahí es donde creo que puede haber un debate sustancioso. Y el primer punto del debate para mí, que puede ser sustancioso o no, que fue el que salió, ¿no? Es la relación del régimen cubano, específicamente los aparatos de inteligencia, me imagino, los hijos de los militares, con este concierto. Ese fue el primer punto que fue de polémica. Y ahí entra lo que yo vi, ¿no? Era que, digamos, había un organizador que había trabajado, por así decirlo, con el conocido popularmente como el Cangrejo, el nieto de Raúl Castro, el jefe de la escolta de Raúl Castro, o algo así. O era una persona que tenía algún tipo de relación, por así decirlo, con él. Y el otro era que la hija de Fernando Rojas, el viceministro de Cultura, el eterno... perdón, bueno, el que fue durante mucho tiempo el hombre en la sombra del Ministerio de Cultura, era parte del equipo promotor, organizador. Y ahí entra el primer problema y hay que entender cómo funciona Cuba. La hija de Fernando Rojas no es la cúpula del régimen. Una persona que haya sido amigo del Cangrejo, uno puede suponer y especular, pero no es evidencia contundente. Ya el tema de la conspiración por parte de muchos cubanos llega a un extremo donde cualquier vínculo, es decir, si cualquier persona tiene algún tipo de relación con la cúpula, por así llamar, ya todo lo que ocurre es del régimen. Eso, en pocas palabras, que la hija de Fernando Rojas, que además es un funcionario de segunda línea, porque a nivel de cultura era un funcionario con influencia, pero no es un tipo no era una persona que decidía el presupuesto de inversión de AESA, no era el que tomaba las decisiones importantes desde el punto de vista de la economía cubana, no era el que cortaba el bacalao, usando términos coloquiales. Tampoco esa otra persona que estaba vinculada al conocido Cangrejo es del régimen. Es decir, el hecho de que haya alguna persona que tenga algún tipo de relación con el régimen no quiere decir que lo que esté detrás del concierto sea el régimen. O sea, no es evidencia suficiente. Por supuesto, no es una evidencia suficiente, pero sí llama a la sospecha porque conocemos que Miami es el centro de ebullición respecto a la política exterior hacia Cuba de la comunidad cubana, y como ya lo conocemos, y que haya este tipo de relación filial, familiar, de amistad, por supuesto que levanta suspicacias. En este caso solo podemos quedar en el punto de vista de la presunción de que tal vez sí, tal vez no. Si debería hacerse una investigación concluyente para determinar si verdaderamente existe una vinculación entre el régimen y la organización, la logística de este concierto. Pero lo que sí es llamativo es que se le hizo una cobertura mediática en el Canal Caribe, en el noticiero que salió en la sección de los culturales, y lo que vivimos durante mucho tiempo en Cuba sabemos que solamente a personas muy escogidas del género urbano se les realizan notas informativas, sobre todo en los géneros tradicionales de la televisión cubana, lo cual de por sí ya es algo que da que pensar, no solamente del éxito comercial y musical de Bebecito, de O'Neill, como quieran llamarlo, sino del hecho que ha suscitado. También viene al caso otro cuestionamiento, de que en lo particular me resultó muy desagradable, del público que asistió, que si eran idos 20A, que si había que deportarlos todos para Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cae para mí en una vertiente deleznable de lo que es la polémica del concierto, porque todo lo relacionado con Cuba in situ en Miami, por supuesto que va a levantar ronchas tanto de un lado como del otro. Y los que estamos a favor de la postura de la libertad, de defender el criterio ajeno, debemos tener en cuenta esto, que no se debe perder la perspectiva. Te digo, están en tierra de libertad. Si verdaderamente hay un vínculo entre el régimen y la organización de ese concierto, ahí existen autoridades competentes para demostrarlo. Si se levanta una acusación, se hace una investigación pertinente y se demuestra, bueno, la justicia, que opera, como ya sabemos, con sus diferentes métodos, determinará qué hacer o cómo hacerlo. Más allá de eso, todo cae en la presunción, porque es un término que se debe respetar siempre, la presunción de inocencia, mucho más en un país donde se respetan las garantías civiles a los derechos. Pero lo que no se debe perder también la perspectiva del momento tenso, el contexto histórico que estamos viviendo, de una comunidad de cubanos, que muchos de ellos que están ahí
no puedo asegurar que su gran mayoría atravesaron fronteras, salieron de un contexto económico muy difícil, por lo cual siempre, se quiera o no, viene esta tirantez política de que si no hubo un pronunciamiento durante un espacio del concierto para exigir la libertad de Cuba, además y demás. Yo en lo particular no comparto mucho eso de hacer tribunas en todos los lugares, pero recordemos entonces que si todos esos cubanos que están ahí, que fueron más de 18,000, están en los Estados Unidos porque salieron de la debacle económica, política y social de su país de nacimiento, hay una responsabilidad individual que se debe tener en cuenta en este caso. Más allá, porque como ya sabemos, a cierto influencer más que conocido, se le hizo cierta ola y corearon su nombre de que viste, sí se dio, etcétera, etcétera. Bueno, si se hizo de esa misma manera para él, también podía en un espacio X determinado pedir libertad para Cuba, gritar y continuar. Pero repito, todo parte de la conciencia individual como sujeto de cada persona. No sé qué tú puedas opinar sobre ello. Sí, es un tema bastante polémico. De hecho, estabas hablando y ya con la mala costumbre mía de ir tomando algunas notas, pues no se me olvidan las cosas. Mira, voy a continuar tu línea casi en el mismo orden. Con el tema del vínculo, claro, habría que ver, pero bueno, eso es una investigación y lo que yo quería decir era que el hecho de que la hija de un funcionario de segunda línea, porque la cultura no es la segunda línea, la primera línea son las remesas, las divisas, la inversión de hoteles. El hecho de que la hija de un funcionario de segunda línea sea parte del comité organizador no es razón suficiente para suponer que el régimen está detrás. Lo que me está diciendo a mí es que esa hija de ese funcionario de segunda, ya sea por ser hija, por la crianza, por su círculo cercano, tiene suficientes relaciones como para haber caído en ese trabajo. Me parece la explicación más corta y más sensible. Que hay mucha gente que aprovechó su puesto en Cuba e hizo relaciones aquí en Miami y después cuando cruza las aprovecha. Es la explicación más lógica, más corta, más humana y más normal. Ahora, si puede estar detrás, o sea, si está detrás del régimen cubano, no es por estas razones. Va a ser específicamente porque la agencia promotora, algún tipo de organizador como institución pertenece a ellos. Y ahí es donde quiero entrar con quizás un poco de rigor analítico, solo un poco porque no tengo cifras. Mira, un concierto como este puede recaudar, según una estimación, digamos, entre 10 y 20 millones de dólares. Una locura de esa. Además son 22,000 entradas, no sé cuánto el precio. Yo le puse un 10 o 20 por poner un número para analizar. De ahí una parte, un porcentaje significativo va a la institución organizadora, que es en última instancia la FIU. El estadio se queda con una parte y el FIU a otro. Bueno, se divide. La parte que le toca a la institución. La parte que le toca al organizador, al productor del concierto, que habría que ver quién es, y la parte que le toca al manejador, al dueño de Bebecito, y ahí quiero detenerme un momento. La gente está concentrada en Bebecito. Voy a recordar dos cosas y no quiero hacer ahora un tratado de reparterismo de industria musical, pero es verdad. Primero, Bebecito es un artista. No, yo no lo voy a denigrar como soy artista. Un artista canta, le da dinero, saca dinero, es un producto de entretenimiento de la cartera de artistas de Ferrante. Ferrante es un productor, me imagino por el apellido, italiano de marca, de marca no, de nombre conocido en la industria musical latinoamericana. Por arribita fue el que introdujo la canción de aventura, aquella de No es amor lo que tú sientes, se llama Obsesión, la convirtió en un hit parade en Europa. Es un productor que acumula ya décadas de experiencia y dinero, y cuando yo dinero me refiero a éxito musical. Sus artistas, sus catálogos de artistas han sido de primer nivel, al menos en el mercado latino. Gente de zona en su momento. Entonces, primero que todo, Bebecito no llegó a Estados Unidos, llamó al FIU y dijo, hey, qué bola, quiero hacer un concierto. No, eso no pasó. Eso responde específicamente a la política del manager, no sé si es el manager, probablemente el dueño de la disquera. Eso es una realidad. Ahora, y esto sí es un llamado de atención. Si las personas quieren cogerlo con eso, porque las cojan con el productor. Y ahí también entra un problema que para mí tiene que ver con la dignidad, la moral y la ética. Mucha gente no se va a meter directamente con este señor Ferrante, porque es una persona, dije todo lo anterior para decir, es alguien bien posicionado, que tiene abogados, y decir en este país, en Estados Unidos, públicamente, fulano tiene vínculos con la dictadura, es una cuestión de ofensa al honor, es una cuestión de difamación y puede enfrentar una buena demanda. Entonces, como siempre, a mí me llama la atención que muchas veces
en las campañas de este tipo y las respuestas escogen el eslabón débil con el cual lo pueden coger. Sabemos que Bebecito no va a hacer ninguna demanda, pero el señor Ferrante sí. Entonces lo primero es eso, en los niveles de responsabilidad y de porcentaje, una parte para el FIU, otra parte para Ferrante, que no voy a cuestionar su labor dentro del reparto, pero hay mitos y leyendas sobre los términos, digamos, de explotación al cual somete a los artistas de su cartera. No sé el caso de Bebecito, tampoco viene, pero es solo para ilustrar el nivel de decisión que tiene un artista, un reggaetonero en la cartera de Ferrante, y que incluso los reggaetoneros, como muchos artistas, son obreros asalariados, por así decirlo, de sus disqueras, más allá de que ganen miles de millones, tienen compromisos, conciertos, videoclips, ir a programas, todo eso es una agenda de trabajo. Ellos no se levantan y dicen hermosa mañana para no hacer nada. Tienen un plan de trabajo. Y lo otro es que evidentemente aquí el régimen cubano pudiera estar cogiendo dinero por una sencilla razón. Es muy poco probable que un artista cubano, en Cuba hay un instituto cubano de la música que ejerce un monopolio sobre los artistas musicales, y debe estar cogiendo algo de dinero. Incluso los artistas independientes, cuando independiente me refiero a que logra un éxito internacional, perdón, por su cuenta, tiene que rendir cuenta. Estaba pensando en el caso de Polo Montañés, que hace más de 20 años tuvo que lidiar con esa realidad de tener que darle una parte de sus ingresos por el exitazo que tuvo de pronto a el Instituto Cubano de la Música. Así que sí, está yendo dinero. La cuestión es, vamos a privar a 20,000 personas de que vayan al concierto del artista que les gusta, que los hace menear, perrear y todo lo que ellos quieran, porque de todo ese dinero va a ir un porcentaje ínfimo, estamos hablando de ínfimo de verdad, a las arcas del Instituto Cubano de la Música. Porque además con ese dinero, fíjate que yo hablé de porcentajes, todo el dinero no es... O sea, si hay un organizador que es de régimen cubano, le toca un pequeño por ciento. Eso es para empezar. O sea, vamos a privar a toda esa gente en función de eso. Ahora, si ese dinero real existe y va para ellos, ¿qué van a hacer? ¿Se va a financiar la represión? Tú dijeras, es que ese concierto va a dar no sé cuántos cientos de millones o decenas de millones y van a ir todos a las arcas de la seguridad del Estado cubano, del régimen cubano. Pero es una cuestión porcentualmente pequeña. Y ahora, para no extenderme mucho, era el tema de qué debían hacer, qué no debían hacer. El señor Otaola también. Yo creo, y es mi interpretación y no estaba ahí, que la cuestión con Otaola, y no estoy defendiendo a nadie, tiene que ver un poco con el choteo del concierto. No sé si me hago entender. Estoy pensando en el Ruge León al estadio latinoamericano, en esa dinámica del reto, porque además cuando Otaola planteó en su programa lo del concierto, inicialmente, según recuerdo, era una cuestión de que, ¿cómo es posible que este muchacho recién llegado pueda llenar? Era una cuestión artística, era un debate de farándula. Eso es algo que creo que se ha confundido. La cuestión de llenar el estadio o no nació como una cuestión de la farándula, el choteo, el coqueteo, el reto. Es decir, con el señor Otaola tenemos un problema que es la dualidad entre el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Exilio, Fuerzas Unidas del Exilio, y al mismo tiempo un presentador de farándula. Y yo creo que ahí estaba hablando en un primer momento de farándula y que la respuesta del público tenía que ver con eso. No, más allá de que si lo hicieron con una cuestión política, es su derecho, es su percepción. Lo otro del reclamo, coincido contigo, mucho en la libertad. Incluso yo creo que un concierto de ese tipo ni siquiera es el mejor escenario. Habría que preguntarse cuántas de las personas que estaban ahí, que muchos eran cubanos nacidos aquí, desconectados con Cuba también, y eso es una realidad. En realidad son también gente que pone dinero para los presos políticos. ¿Quién te dice a ti que una muchacha o un muchacho de nuestra edad que reunió el dinero para ir al concierto también ayuda a los presos políticos o participa en algún tipo de proyecto para ayudar o para promover el cambio en Cuba? Y ahí caemos en la dicotomía. Primero, el que está ahí tiene derecho a hacer lo que quiere, pero segundo, ¿cuántos de los que están ahí sí realmente hacen o pueden estar haciendo a su manera, a su modo, o incluso no hacen nada, pero tienen una posición y solo fueron porque querían divertirse? Yo creo que hay que evitar la falsa dicotomía. Y bueno, ya que para no extenderme mucho, esta vez sí es lo último, es el tema de los grupos de personas. Yo creo que si parte del exilio cubano, la diáspora, quieren hacer un concierto por la libertad de Cuba, organicen su propio concierto por la libertad de Cuba. Esto es una realidad. Ferrante, que es el productor de Bebecito, puso su dinero, la FIU puso la publicidad, el promotor también puso dinero y ese es su negocio. Claro, habría que ver si hay algún vínculo.
el que quiere investigarlo, bueno, llames a las autoridades, pero así, si todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pues simplemente es su negocio. Y yo creo que si alguien quiere hacer un concierto por la libertad de Cuba, pues que haga la gestión, que se haga la colecta, que se ponga el dinero, que se cuadre con la institución, las instituciones involucradas, pero intentar secuestrar un concierto con otro objetivo me parece también que es bastante, pienso yo, cuestionable desde el punto de vista de atormentar, por así decirlo, las libertades de los demás. Y bueno, me tuve que extender porque el bombardeo de información, la combinación de que si es organizado por el régimen, que si los que fueron son unos carneros que no se pronunciaron, la cuestión de la legitimidad, todo eso a la misma vez hace que uno tenga que responder casi punto por punto. Sí, claro, por supuesto. Es lo que yo te digo, enmarcado en el contexto de Miami, una gran concentración de cubanos, en su gran mayoría emigrados por las diferentes causas que conocemos, que la política gira perennemente alrededor de ello. Siempre va a existir un reclamo, lo cual yo también considero válido, pero en la medida del objetivo. Pero más allá de esto, va a ser un evento pasajero que, por supuesto, va a crear un precedente de concentración, de impacto mediático, que siempre lo principal viene de lo comercial, las ganancias que generaron este concierto, porque ya sabemos que la industria musical es industria muy lucrativa y hoy en día el género urbano, en este caso Bebecito, viene siendo el exponente cubano de más éxito internacional, que ha trascendido las fronteras de Cuba, de Estados Unidos. Bueno, hace no más de un año estuvo aquí en Europa, no menos de un año, perdón, estuvo aquí en Europa, en el sur de América, sobre todo en Perú, que se consume mucha música cubana. Sí. Y gira en torno a este debate también. O sea, la vida tiene matices y los cuales pienso que se deben hacer los análisis más objetivos posibles, más allá de los señalamientos que, repito, toda aquella persona que quiera señalar, incidir, cuestionar, está totalmente en su derecho, pero siempre partiendo de estos puntos de quienes asistieron allí a ese concierto, parten de su libertad individual de elegir qué hacer con su dinero, con su tiempo, y eso también debe ser respetado. Pero bueno, entonces, cayendo en lo comercial y demás, quisiera plantearte otro tema que ha dado mucho de qué hablar y es la apertura de una tienda en dólares, insisto, en dólares, en Tercera y 70, uno de los puntos más exclusivos, llamémoslo así, de la capital cubana, cerca de varios hoteles, de la otrora tienda Tercera y 70 en MLC. Recientemente vi un video de una youtuber cubana, me perdonan, no recuerdo el nombre, que hizo una comparación de la apertura de esta tienda de Tercera y 70 enfrente en dólares y la tienda de Tercera y 70 en MLC. Y el cubano, como siempre, aprovecha los contextos para lanzar frases o cosas. A una le pusieron el príncipe y a otra le pusieron el mendigo. Así que ya te puedes imaginar el debate que se ha formado. El video de esta muchacha tenía ya más de 100,000 vistas y el creador de contenido, Luis Denner, hizo una video reacción que también se ha disparado, que sobrepasa los 30,000, haciendo un análisis respecto a esto, este fenómeno. Como ya sabemos, otra nueva estrategia para captar dólares que inyecten la economía paralela que mantiene Gaesa y sus medios de financiamiento. Y lo que veo es otra manera de expoliar a los cubanos que viven fuera, que mantienen a sus familias adentro, y la abrumadora cantidad de personas que fue a esta tienda, créeme que impacta, sobre todo porque ya conocemos que es una tienda de gran surtido, la ubicación que tiene, demás y demás, y créeme que nuevamente, perdóneme que reitere la frase, levanta suspicacias en el momento actual, cuando ya sabemos la dificultad que va teniendo el régimen para adquirir dólares y para sostenerse una debilitada y resquebrajada economía. Miguel. Este tema, oye, no es... Mira, esa tienda yo la recuerdo cuando estaban construyendo el hotel, porque si mal no recuerdo está justo en la misma instalación, el mismo cuadrante, por así decirlo, con un hotel. Y antes de yo venir para acá, pasaba mucho por allá. Ahora, saliendo de lo anecdótico y entrando a lo analítico, este tema me gustaría profundizar un poco, pero lo que sí seré breve, y es lo que está ocurriendo. Yo casualmente he escrito sobre, antes de que esto ocurriera, por allá por el mes de mayo, junio, escribí un texto
que en realidad era un texto para llegar a este tema y nunca llegué al tema, pero sí lo he mencionado en varias entrevistas en algunos medios, así que más o menos tengo las ideas bastante organizadas respecto a esto. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es evidente que el régimen cubano siempre, cuando digo régimen, pues el régimen en realidad hace referencia a la estructura, ¿no? Específicamente los militares cubanos. Y cuando digo militares, también aclaro que no es que los militares en general, toda la FARC, todo el MININ, es que de alguna manera hay que referirse a esa élite que es un mix entre la seguridad del Estado cubana y empresarios. Es decir, hace más de 30, 40, 50 años aproximadamente, hay una élite que son oficiales de inteligencia, al mismo tiempo empresarios, que eran los que siempre han dirigido las empresas principales, en algún momento dirigidas por Fidel Castro. No voy a hacer la historia del grupo MC y compañía, Siemens, MC, hasta el sol de hoy. Bueno, con todo esto, lo que está ocurriendo específicamente, porque bueno, divisas están buscando siempre, lo que está ocurriendo específicamente es algo un poquito más complejo y un poquito más peligroso. ¿A qué me refiero? Es evidente que necesitan divisas, y si necesitan divisas, crean una tienda a la cual la gente va a comprar y obtiene la divisa. Y sobre todo presionan a las familias, a la diáspora, migrados, exilio y lo que sea, a enviar dinero. ¿Dónde está la particularidad en todo esto? Y eso creo que lo comenté en Twitter en algún momento, es que las tarjetas con las que se puede comprar. Y ahí es donde está el pollo, el arroz con pollo. A hablar de dolarización es extraño porque ya la MLC es una dolarización. Tenemos un problema en primer lugar para ponerle un nombre a esto. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Una neodolarización. El problema no se explica desde la dolarización porque ya está dolarizado. De MLC a tarjeta clásica, a tarjeta Visa, desde el punto de vista del consumo del ciudadano es dólar. ¿Qué es lo que está cambiando? La tarjeta. Y la tarjeta lo que nos está diciendo en última instancia es hacia dónde quiere el régimen, en este caso los militares específicamente, que vaya el dinero. Voy a resumirlo y después lo voy a expandir un poco. Lo que está ocurriendo específicamente es que los militares cubanos quieren que las divisas no entren a Cuba, no entren a los bancos cubanos, se queden en el exterior. ¿Me explico? Ya tienen el precedente de cómo funcionan los negocios de envíos de combos a Cuba, que son esquemas empresariales que va desde exportación indirecta hasta comercio a través de terceros. Hay una serie de nombres técnicos, algunos tienen que ver, otros no, solo mencionaba, que explican este fenómeno. En pocas palabras, una persona, un emigrado, lo que sea, un exiliado, envía dinero a una compañía, ya sea Catapult, ya sea la Tuambia, este grupo de compañías y otras que no son tan conocidas, hay muchísimas. El dinero se mueve fuera de Cuba y a Cuba se realiza desde el exterior una exportación hacia Cuba, si acaso, que llegue un producto. En última instancia, la economía cubana no ve ese dinero. En Cuba se recibe el producto y el dinero se mueve fuera. Ese esquema ha funcionado con esta serie de negocios privados que envían combos y productos a Cuba. Ahora, Gaesa está probando exactamente lo mismo. ¿Por qué digo esto? Porque las tarjetas en MLC son tarjetas que emite, y esto no es muy complejo de entender, el Mastercard y el Visa cubano se llama FinCime, o sea, la red de pago cubana, el único intermediario financiero autorizado en Cuba a tener una red de pago es FinCime, o sea, todas las tarjetas que se hacen en Cuba las emite FinCime. Las tarjetas en MLC son tarjetas que emite FinCime para el Banco Metropolitano, el Banco Popular de Ahorro y el Banco de Crédito y Comercio, Banmet, Bandec y BPA. Les cambié el orden para decir las siglas, ojo. Por tanto, FinCime como red de pago obtiene su parte, pero es dinero que va a la banca estatal cubana, la red de bancos comerciales que en última instancia están adscritos al Banco Central. Esto de manera resumida, no puedo poner en 2 minutos la institucionalidad financiera cubana. Ahora, todas las tarjetas con las cuales se puede pagar en la nueva tienda, que además hay un precedente con la gasolina, ninguna es las de MLC, y todas son tarjetas que están ancladas a bancos fuera de Cuba. Hay 2 tarjetas emitidas por Cuba, que son la tarjeta clásica, que no está anclada a ningún banco cubano, no sé a qué banco está anclada, y la tarjeta ICE, que también es de FinCime, pero que no está anclada a ningún banco cubano. De hecho, para los que tengan curiosidad, así después hacen un reportaje sobre esto. ICE es otra de las empresas que está cubana, registrada en Panamá, es decir, es una offshore cubana registrada en Panamá hace más de 40 años. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Simplemente que están buscando que las divisas no entren a la red de bancos cubanos y se explica a través de esta estructura.
¿Cuál es la otra particularidad y cómo se refuerza esta idea también? Y es el hecho de que si lo que estuvieran buscando no es lo que digo, pues se pudiera mandar después dinero a las tarjetas MLC. Es decir, yo puedo decirte a ti, Sender, solo puedes comprar en esta nueva tienda con una tarjeta clásica, por ejemplo. Pero con el dinero que vaya a tu tarjeta clásica, tú haces lo que tú quieras. Es decir, aquí solo puedes venir con la clásica y tú puedes mandar dinero de la clásica a la MLC. Como existe en Cuba, que las tarjetas BPA, Bandec y Crédito y Comercio se transfieren la MLC. O sea, la gente en Cuba se pasa MLC de una cuenta a otra. Pues la tarjeta clásica no deja pasar ese dinero a esos bancos. Si la clásica fuese un monedero para recargar las diferentes tarjetas, entonces no se podría decir que no tienen ningún interés específico los militares cubanos en que el dinero después vaya a la banca estatal. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que el dinero no pasa bajo ningún concepto por la banca estatal cubana. Y esto es lo que creo, o al menos lo que indica. Es decir, esta es mi opinión, pero es lo que está ocurriendo desde el punto de vista institucional. Me guste o no, le guste a la gente que nos está escuchando, los amigos que nos escuchan o no, a los que no les gusta el programa, esto pasa. Si tú compras con esas tarjetas, no va al banco. Entonces, ¿cómo se va a esa tienda? Con muchas tarjetas que son, me voy a enredar diciendo los nombres, pero es básicamente la tarjeta con los chinos, la tarjeta con los rusos, la ICE, la clásica, las Visa, las Mastercard, y ninguna está vinculada a la banca cubana. Y también se pueden hacer pagos con tarjetas y cuentas aquí en Europa. Según vi el video de esta youtuber cubana que hizo un paneo bastante interesante del interior de la tienda y cómo funcionaba la dinámica. Incluso puede ser comprar y recargar la tarjeta ahí mismo, en el lugar. Entonces ya nos va a entender que todo aquel dinero líquido que se deposita va hacia, no sé, las arcas secretas que mantenga en la estructura militar del régimen. Lo que también da a entender que todo aquello de la MLC fue, para decirlo coloquialmente, fue un globo inflado. Como ya sabemos, hacíamos un depósito en una divisa extranjera que de verdad valía, que tenía un peso y un respaldo, para ponernos un numerito e ir a comprar una tienda que en mi opinión siempre fue que esa mercancía ya estaba comprada de hacía mucho tiempo atrás. Simplemente era este acto simbólico del intercambio. Y que precisamente abran ahora una tienda en dólares donde únicamente se pueda comprar en dólares, euros, libras esterlinas con cuentas efectivas reales en otros países con un respaldo que de verdad así lo manifiesten, nos da a entender que la MLC siempre fue una farsa preconcebida para captar dólares y divisas de afuera o desde dentro, como recuerdo que se hacían los depósitos en los bancos cubanos. Y ahora esta es la continuación, solamente que sin el impedimento, llamémoslo así, o con la restricción que no puede ser MLC, porque como ya sabemos, y reitero, el MLC era un globo inflado. Otra estrategia más para aquella famosa frase del defenestrado Gil, para abastecer las TRD. ¿Se abastecieron las TRD? Nunca. ¿Qué pasó? Tienda MLC, se llenó Cuba de tiendas MLC y ahora nuevamente surge tiendas en dólares como en los otros tiempos, al final del periodo especial, cuando el dólar circulaba por Cuba, las tiendas se abastecían y se compraban en dólares in situ en las tiendas y bueno, y ahí mutó nuevamente el CUC y nuevamente devino en la debacle e interminable debacle económica cubana. O sea que no es un cuento nuevo tampoco. Ya esto se ve, ya esto pasó en Cuba. Las personas mayores, yo era un niño, tú también eras un niño, pero bueno, las personas mayores lo deben recordar perfectamente. ¿Cómo fue este mecanismo de comercio? Para ser eufemístico, vamos a llamarlo así. Exactamente. Pues bueno, yo espero que, mira, ahí vinculándolo con el tema anterior, esto para mí sí merece, que además lo está teniendo, ojo, no estoy diciendo que no, sí merece toda la concentración y todo el escándalo, porque por una mera cuestión de números, el concierto de Bebecito, no es por volver al tema, iban a ser, si iban a las arcas de los militares en última instancia, unos kilitos. La represión en Cuba y el sistema no depende de eso. Pero en esta nueva, en esta nueva operación, que además no es nueva, esto se puede rastrear desde el año pasado, cuando se dolarizó la venta del combustible en algunas gasolineras cubanas y apareció la tarjeta clásica y la restricción de poder pagar con la MLC, ya se podía rastrear que esto era lo que estaba ocurriendo y que era esto lo que estaban buscando.
Y ahí sí hay un problema grave porque están descapitalizando, es decir, ya la desfachatez de los militares cubanos llega al punto, cuando digo militares, insisto, la cúpula empresarial y militar ya llega al punto no solo de robarse en términos morales, se están robando la divisa, sino que ni siquiera la quieren pasar por Cuba. Ya esto es una operación que pasa a los niveles de la legalidad, incluso de las normas de los regulares en un país que funcione medianamente normal. Es decir, esto es grave. Estamos hablando de la descapitalización, ya no solo de la economía de los cubanos como ciudadanos, ya hablamos de la descapitalización incluso de la economía estatal por parte de los militares, que es otro fenómeno que existe en Cuba, que es la destrucción de la economía entendida como los sujetos por parte del aparato estatal económico, y ahora es canibalismo, por así decirlo, la empresa militar con la estatal y con el ciudadano. Por supuesto, y bueno, llegando a esta instancia, Miguel, le agradezco a todas aquellas personas que se han suscrito nuevamente, que ya pasamos más de 600 suscriptores, los cuales nos reconforta mucho a nosotros. Reitero las felicitaciones por Año Nuevo y te propongo pasar a la siguiente sección de cultura. Bueno, Miguel, llegamos a esta instancia cultural, nuestra opinión y la tuya de este podcast biólogo. Le invitamos a aquellas personas que han llegado hasta aquí, que se suscriban, compartan y comenten qué les ha parecido. Siempre estamos abiertos a la polémica, a la opinión y el debate respetuoso sobre todo. Y bueno, aprovechando entonces que nos encontramos aquí, quisiera hacer una recomendación cinematográfica de lujo. En este caso me refiero a la película argentina Nueve Reinas, protagonizada por dos de los actores actualmente más grandes y talentosos que tiene el continente americano. Bueno, se han internacionalizado por su, valga la redundancia, talento. En este caso hablo sobre Gastón Pauls y Ricardo Darín, a quien en Cuba tuve la posibilidad y el privilegio de conocer en los festivales de cine. Estuve un tiempo trabajando vinculado al mundo cinematográfico en Cuba. Fue uno de mis grandes sueños e inesperado, vamos a decirlo así, cuando me incliné por la vertiente literaria. Y esta película siempre me dio mucha curiosidad en el sentido de que yo soy un gran admirador del cine argentino, sobre todo las películas de Adolfo Aristarain, pero revisando un top encontré que Nueve Reinas, si no me equivoco, se encontraba en el segundo lugar. Bueno, puedo decirte que pasaron como 4 años para poder verla, para poderla disfrutar. Y realmente es apasionante la combinación cinematográfica y narrativa entre thriller, comedia, absurdo. Creo que es una película estructurada como un juego de ajedrez. ¿Qué sucede? Este protagonista, que en el caso es de Darín, es un clásico estafador que se ve inmiscuido en una artimaña para estafar a otra persona de un estrato y poder económico mucho mayor. Sin embargo, aquí el cazador es cazado. No quisiera adelantar más allá, pero bueno, es mi sugerencia cinematográfica para esta semana, la película Nueve Reinas, que incluso fue versionada en Hollywood y en las propias palabras de Ricardo Darín no estuvo ni a la altura de su trama ni el nivel actoral. Bueno, supongo que llevar un lenguaje digámoslo, un poco más, no diría que ni autóctono ni exótico, porque no creo que sea el caso, sino un poco más comercial. Tal vez los códigos se facilitaron mucho más para hacerlo un poco más hollywoodesco, llamámoslo así, que dicho sea de paso, no tengo nada en contra de lo que se realiza en Hollywood, porque yo consumo mucho cine hollywoodense y toda creación artística debe partir, desde mi punto de vista, por supuesto, que debe ser concebida para entretener. Y en este caso, Nueve Reinas hace una combinación magistral de lo que es el entretenimiento, de lo que es un cine bien estructurado a partir de códigos policíacos, de códigos de thriller, de códigos de comedia, lo cual lo logra de una manera espectacular. Y quisiera entonces reiterar que vean esta película, sobre todo para disfrutar de las actuaciones soberbias de Ricardo Darín y Gastón Pauls. Y para mí, si pudiera poner un top 3 de actuaciones de Ricardo Darín, esta estaría en la número 1, incluso más allá del Secreto de sus ojos o La Odisea de los Giles o Un cuento chino. Y bueno, Gastón Pauls es un actor que sabe mutar, es increíble la capacidad de matices que puede asumir con su cara, digámoslo así, de buenazo, que no lo es por otros papeles que he disfrutado de él, pero en este en específico hace de una persona inocente que no lo es tanto. Y aquellas personas que se aventuran a ver esta película, creo que la van a disfrutar mucho. Así que aprovechando este monólogo, que no fue biólogo,
en la sección de cultura, nuestra opinión y la tuya. Miguel, te propongo entonces pasar a la siguiente sección. Pues estamos de vuelta y no me voy a dilatar con Un cuento chino, que es mi película preferida de Ricardo Darín, así que vamos a seguir. Este es un programa con buena velocidad. Sender, saltando ya de los temas cubanos, de los temas culturales, aparentemente saliendo de los temas cubanos hay otros sucesos que nos hacen pensar también en el mundo, cómo está, pero antes hay que recordar que recientemente se aprobó una medida que puede ser interesante, puede ser reveladora y puede traer cambios drásticos a la cubanidad entendida como nuestra cultura dentro y fuera del espacio geográfico. Y es el tema que China acaba de, cuando digo acaba es una forma de decir, recientemente China va a empezar a otorgar visas a los cubanos que somos un pueblo nómada que estamos siempre viendo para dónde ir, y hay una nueva puerta. China, cuéntame. Aquí lo más curioso es que está recientemente actualizado, empezando el nuevo año, se hizo pública esta noticia. Lo más curioso es que es libre visado y sin necesidad de pagar un honorario por esta visa. Es únicamente, incluso sin cita previa, es rellenar un formulario, presentarse en el lugar y bueno, que te acuñen el pasaporte y por supuesto justificar la estancia, dónde vas a estar, el tiempo que vas a estar, demás y demás. Como ya sabemos de esta burocracia que implica viajar. Pero lo curioso es esto, que no existe prácticamente ningún tipo de requisito para emprender un viaje a China. Si lo miramos desde el punto de vista romántico e histórico, sería una oportunidad espectacular de conocer, ya sea desde la muralla china, la plaza Tiananmen, otros lugares, la ciudad prohibida, otros lugares históricos y fascinantes de esta cultura Miscelánea. De esta cultura milenaria, pero la implicación política que hay detrás ya es un poco más tenebrosa, porque recordemos que Cuba tiene una deuda milenaria, llamémoslo así, de miles de millones de dólares con China. ¿Qué esconde esto? Tal vez una manera de amortizar todo este dinero que Cuba le debe a China de productos, de financiamiento, de préstamos que han realizado para aprovechar, como ya conocemos, estos emprendimientos alternativos que se hacen en Cuba de las conocidas mulas, de ir allá, gastar, como ya sabemos, lo barato que significa adquirir productos chinos en China, valga la redundancia. Y ahora podemos tal vez incluso ser suspicaces. Estoy con las suspicacias un poco reiterativo. Ser un poco suspicaces de lo que implica esta medida, porque es como si fuera viajar de una provincia a otra, sacar un pasaje e ir, porque ni siquiera el honorario de pagar la visa hay. Entonces ya la contundencia de lo que esto implica se verá cuando transcurran los meses. Y otra cosa que pudiera ser, tal vez, no lo sé, otro puente para migrar. ¿Qué alternativas cruzarán? Porque supongo que este viaje que implica más de 20 horas de vuelo haga escala. Aquí también uno debe también tener presente en los lugares donde hace escala, como ya sabemos, las restricciones que implica tener un pasaporte cubano, porque en el mundo internacional no damos ningún tipo de garantía en este sentido. Una vez en China, supongo que muchos cubanos se quedarán, otros cruzarán no sé qué frontera ni hacia dónde lo harán, pero también esto es más que posible, es una carta en esa baraja, eso puede estar más que seguro. Yo te escuchaba, iba pensando, ¿no? Lo primero que se me ocurre con todo esto, voy a ser un poco negativo, aclarar primero que no tengo nada en contra de la cultura china. Para que no lo sepan, soy fan de Jackie Chan, de Bruce Lee y de Karate Kid, que es de Kung Fu, además, no es de karate, la que es con Jackie Chan. No, pero hablando en serio, no es una cuestión de xenofobia ni nada, hablo del sistema político chino. Hay que recordar que China es un país, insisto, me voy a poner un poco negativo, que tiene mucha discriminación con otras culturas. Hay que recordar cómo son tratados los musulmanes en China. Prácticamente están en condiciones de campo de concentración. Quizás puede parecer exagerado lo que estoy diciendo, cada cual póngale su propio matiz, pero son muy discriminados en China, por ejemplo, los musulmanes. Ahora, otra lectura negativa
es decir, pensando que puede pasar en esto, es el tema de los chinos no necesitan específicamente migración de fuerza de trabajo cubana, aunque puede ser una realidad, pero también están las redes de tráfico humano y las redes, perdón, de tráfico humano dan negocio el tráfico en sí mismo y para lo que puede ser destinada a personas, cosas tan negativas como redes de prostitución, estoy hoy con las palabras un poco enredadas, que lleven a muchas, sobre todo mujeres cubanas. Insisto, pensando en lo peor, porque un ingeniero cubano no tiene mucho que aportarle a un ingeniero chino, no por nada, sino porque ellos están ya muy adaptados a altas dinámicas productivas, experiencias logísticas. No estoy denigrando al profesional cubano, estoy diciendo que el chino ya está capacitado, eso es una realidad. Pero también hay otro tipo de escenarios y pensando que están los chinos detrás, es que ¿por qué pueden estar apostando? Mira, ahora casi que voy a hacerles la pelota. Los chinos son bastante hábiles, bastante pragmáticos en cuanto a negocios, a pesar de que tienen un sistema, según ellos, comunista. Y es el tema de que esto puede servir para una ruta comercial del sector privado. Los cubanos van a Miami, sobre todo a Panamá en otra época, generan un flujo comercial de alrededor de $1.000 millones. Eso puede ser una cifra en el caso de la economía china, puede que sea marginal, pero es más dinero para la economía china. El cubano que va a Miami a buscar mercancía, que además va de China, puede ir directamente a China. Cuando digo no es ir y virar con eso en el avión, digo ir a hacer negocios. Por tanto, una pequeña idea que puede estar detrás de esto, incluso promovida por el propio régimen, es haberle dicho a China, a las autoridades chinas, que el flujo comercial del sector privado importador puede encontrar en China un espacio de oportunidad, lo cual no es que sea la salvación, ningún problema de China, pero sí es bueno para Cuba y es un dinero extra. Entonces por ahí puede haber algo que son las rutas comerciales privadas, es decir, en vez de ir a Miami, pues se va directo a China. Claro, esto por supuesto va a depender también de la interpretación, factores culturales. No es tan sencillo como abrir, que a veces los hacedores de política piensan que abrir o cerrar algo genera un reacomodo, automático por parte de los actores económicos. Y hay veces que la apertura ni siquiera los actores económicos la notan. Quiero decir con esto que puede ser que no vaya a ningún lado y que este tipo de medidas no tenga desde el punto de vista comercial ningún impacto. Ahora, siguiendo con China, porque esta parte no era sobre Cuba, sino noticias internacionales, me gustaría recordar y profundizar o ampliar un poquito el tema de la realidad económica de China hoy, que no es una noticia en particular en ningún medio, pero sí es bueno tenerlo presente, el mito del desarrollo de la economía china. Es decir, que esa realidad tiene mucho de mito y hay que pensar siempre que en China existen actualmente más de 60 millones de viviendas que están totalmente deshabitadas y que parte de toda esa potencia emergente que estamos viendo en realidad se debe en buena medida, a una burbuja inmobiliaria que desató una ola de producción de acero y sobre todo de cemento en masa, es decir, parte del desarrollo de la economía china y todo ese boom ha sido una burbuja especulativa, ha generado decenas de ciudades fantasmas. Sender, en China existen réplicas de París que están deshabitadas, réplicas de Londres y réplicas de otras ciudades que no recuerdo, pero que son ciudades prácticamente vacías, que están diseñadas para 100.000 habitantes y viven 4.000. Eso es estar desierto prácticamente. Y eso ha generado un crecimiento, o sea, una industria del acero, una industria del cemento, transporte, empleo, para después producir algo que está quedando ahí y esa burbuja ha ido reventando, por así decirlo, poco a poco, hasta que tenga su gran explote. Digo esto para entender algo que también tiene que ver con Cuba, que es la entrada esta semana de Cuba a los BRICS como socio, ya de manera oficial, socio, no miembro pleno, y que esto puede ayudar a entender el peligro que corre Cuba y muchos países del tercer mundo, en tanto están siendo el conejillo de India, el experimento de una potencia que está, si no es en retirada, que está a punto de implosionar. Y esto es importante tenerlo en cuenta para entender el peligro que puede representar China para muchos países en democracia. Insisto, no es porque me molesten particularmente, sino por su modelo. Claro, ponte a pensar en esta analogía, que te estés jugando y te tiren un salvavidas. Entonces se aferran para eso, para mantenerse a flote, para oxigenarse momentáneamente, y China viene siendo para ellos el modelo
autocrático y económico más afín a su ideología. Me refiero en este caso en el específico de Cuba, y bueno, ya sabemos la influencia que está teniendo sobre todo en países de África, inyectando dinero y obreros en infraestructura, sobre todo para tener un dominio geopolítico en estos enclaves donde existe una gran riqueza de recursos minerales y naturales, lo cual dice que teniendo en cuenta estos problemas de vivienda, además que incluso no hace un mes The Wall Street Journal hizo una publicación de una ciudad completamente envejecida, donde sus habitantes se dedicaron únicamente a la producción de acero. Me perdonan que no recuerdo el nombre ahora mismo. Lo cual da la medida que está pasando factura este tipo de políticas triunfalistas y entregadas únicamente a la producción por un bien supremo que no era tal, y da el traste con el desarrollo global del mundo y de esta probable implosión que tenga la economía, el régimen chino y bueno, y el impacto para sus ciudadanos, de lo cual Cuba no está exento al aliarse desde el punto de vista político y estratégico con el gigante asiático. Incluso el peligro de China, Sender, ya para concluir, y esto por supuesto es especulativo, el peligro de China mayor quizás para el mundo libre. Cuando digo mundo libre, no es que el mundo sea perfectamente libre, me refiero a los pequeños pedazos de mundo donde se practica un poquito de libertad o más que en los lugares donde no la hay. Pues el peligro para ese mundo libre es justamente que China ha aprendido, cuando digo China me refiero a los líderes chinos, sobre todo el señor Winnie the Pooh, o sea, Xi Jinping, que por cierto, en China la imagen de Winnie the Pooh es bastante censurada justamente porque los disidentes se burlan de este supremo dictador por su parecido con el tierno osito comedor de miel. Y es que China ha aprendido, su dirección ha aprendido a utilizar los intereses, las herramientas, los incentivos del primer mundo, del mundo libre, para controlarlo. Hay que recordar que líderes como Putin han hecho que líderes de Occidente hayan caído en sus trampas, como todas las operaciones de lavado. Por cierto, esto no es conspiración, está documentado a nivel periodístico, claro. Todas las operaciones que garantizó Putin para los oligarcas rusos de lavado de dinero a través del Deutsche Bank. En aquel momento un señor alemán llamado Ackermann era su directivo, y gracias al Deutsche Bank alemán, bueno, si es Deutsche Bank, ¿de dónde sería? Muchos oligarcas rusos los oligarcas rusos pudieron lavar miles de millones de dólares. Es decir, han aprendido a usar el capitalismo para llegar al mundo libre y proponer un negocio tentador y comprar partes. Incluso en Estados Unidos hay que tener en cuenta en estos tiempos últimamente como una de las principales plantas de producción de Elon Musk, un futuro funcionario del gobierno de los Estados Unidos, que tiene encargado de reestructurar nada más y nada menos que generar una especie de eficiencia, algo sobre lo que deberíamos hablar en algún programa, una especie de eficiencia gubernamental. Es un empresario que tiene compromisos o que podría tener o tiene intereses actualmente en China por el tema de que una de sus principales plantas se encuentra en esta nación, en una nación que tiene una dictadura y que puede utilizar los negocios de este empresario para ejercer algún tipo de presión, y que no solo con él, sino que ha ido haciendo negocios con grandes capitalistas, con grandes empresarios, y utiliza ese poder para generar algún tipo de chantaje que no sale a la opinión pública, pero en última instancia genera interdependencia de personas claves dentro del mundo libre con el funcionamiento de la economía china, incluso con los intereses de la economía china. Por supuesto, y ya en esta instancia que nos vamos llegando desde el punto de vista temporal, recordemos que el 20 de enero Donald Trump asume como presidente de los Estados Unidos, y uno de sus grandes antagonistas políticos, comerciales, económicos, geoestratégicos es China, lo cual aquí viene a resultar tal vez una paradoja, llamémoslo así, de uno de sus principales asesores que tiene grandes intereses en este país. ¿Cómo se va a manejar? Habría que esperar, porque como ya sabemos, en el mundo político y diplomático todo debe partir a partir de concesiones, porque tú no puedes cortar con la misma tijera los diferentes asuntos e intereses económicos que pudieran resultar en mayor o menor medida beneficiosos para tu país o para tu economía. Lo que sucederá en ese entonces, tú y yo estaremos, espero, aquí presentes para compartirlo, para debatir, dialogar e incluso polemizar.
Y llegados a esta instancia, digámoslo un poco express, a todas aquellas personas que han llegado hasta aquí, nos han acompañado, le agradecemos la fidelidad y la confianza. Invito a los nuevos youtubentes que se suscriban, que compartan, que comenten. Feliz año nuevo para todos ustedes. Pido una vez más disculpas, pues no me encuentro en casa y el set desde el punto de vista técnico, llamémoslo así, no es el más apropiado ni genera la calidad que yo desearía para todos ustedes, pero lo importante, sobre todo, más que vernos, es escuchar. Así que, mire, te cedo las últimas palabras de este podcast, biólogo. Bueno, me gustaría aclarar que este set me gusta más que el original, pero eso se va a quedar ya para un próximo encuentro. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos próximamente. Un fuerte abrazo. Y feliz año nuevo. Y feliz año nuevo.